Hola a toda mi gente querida de QMC, buenos días, buenas tardes, buenas noches, o sea que ahora nos estén viendo. Estamos justo aquí en una entrevista más, pero vamos a hablar en esta oportunidad de teatro. Una obra de teatro que se llama Cuídate de mí, que se ambienta más o menos en cuatro puntos distintos de la historia de la ciudad de Lima. Para los que nos ven desde afuera, la ciudad de Lima lógicamente es la capital, valga la redundancia. Ya, la capital de Perú, por si acaso. Entonces, son cuatro situaciones distintas, cuatro momentos cronológicamente distintos, ya, que nos cuentan diferentes puntos de vista, situaciones, historias que nos dejan tal vez pensando con reflexión y tal vez es como una especie de críticas crítica hacia la sociedad, disculpen, ya, de, de Lima. Y puede ser también de la sociedad peruana, en sus diferentes momentos. Y justo estamos con la actriz, una que es parte del elenco de esta obra de Cuídate de mí, Tania López. Ella nos va a comentar un poquito más sobre sobre la obra, nos va a dar mayores alcances y bueno, creo que sin más preámbulos en realidad vamos a hablar con ella. Tania, bienvenida a QMC, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, muchas gracias Luis, muchas gracias. Bien, bien, despertando después de un gran estreno que hemos tenido el día de ayer, de justamente la obra Cuídate de mí. Todo muy... Jus- justo, ju- claro, justo he estado revisando y se ha estrenado el día de ayer y quiero empezar con ello. Con respecto a la parte del estreno, cómo ha sido la recepción del público? Imagino que ha sido muy buena. No sé, cuéntame pues. Sí, sí, en realidad, bueno, no sé si sabrás o sabrán todo el público de QMC, es un reestreno se hizo el año pasado, es la última obra escrita por Eduardo Adriancén Ujú. y esta vez por la semana del aniversario de la AA quisieron reponerla y solamente hay algunos cambios en algunos actores, dentro de ellos estoy yo. Y el estreno ha sido maravilloso. En realidad, Paul Gastelo y Jimena Arroyo, que ya eran parte de ellos, y decían, ellos van a estar tranquilos, ¿no? Pero no, estaban también nerviosos, igual que nosotros. El público estaba emocionadísimo de inicio a fin. Al final se quedaron, estaban muy conmovidos. Lo que dicen es que se han matado de la risa en algunas escenas, en algunos momentos, también se han conmovido y llorado en otros, entonces parece que cumple el objetivo nuestra obra, al menos el día de ayer que ha sido el estreno, ¿no? Entonces todo ha sido muy bonito, una recepción muy amorosa de parte del público. No, yo me imagino, o sea, si tú justamente me estás comentando que han reído, han llorado, o sea, es como que no sé si la palabra es la correcta, pero es como la tragicomedia perfecta, digo yo. Sí, Tal vez. totalmente, de verdad que sí, han pasado por distintas emociones y justamente estas dos que son tan opuestas, ¿no? De la Ujú. risa y el llanto, por así decirlo. Entonces, tienen un bagaje de emociones en una sola obra de teatro. No, no, claro, o sea, producir esa sensación no creo que sea fácil, porque de No, verdad, no, porque justo tú mismo lo dices, es ir de un extremo a otro, con ese bagaje de emociones, creo que, imagino, ¿no? De manera constante, no es sencillo. Yendo a lo que es la obra, eh, si bien es cierto, es una segunda temporada, este es un reestreno para el público de QMC que se está enterando de esta obra. ¿Podrías, por favor, comentarnos un poco de qué va? sí, claro. Básicamente son cuatro historias que cuentan cuatro miedos, perdón, por los que ha atravesado el Perú a lo largo de la historia. Por ejemplo, tenemos la primera historia que se basa en 1670 y cuenta de dos enamorados que están en lucha por su libertad a través del Santo Oficio, que es la Santa Inquisición. Ujú. Tenemos la segunda historia que ya está transcurriendo en 1882 y trata de una pareja de esposos que está en duda si confesar e intervenir de alguna manera, entregar al prometido de su hija.
al ejército chileno, porque justamente está Wow. basada en esa época. Sí. La tercera historia, que está en 1960 más o menos, trata de una señora muy acomodada de la clase alta, de que tiene una pesadilla en donde se le aparece el Poncho Negro y está un poco Ya. materializado Poncho Negro en todos estos prejuicios y miedos de la señora que vive en San Isidro, dentro de toda su comodidad. Ajá. Y finalmente tenemos la última historia, que es en la actualidad, 2023, y trata de un joven que va a buscar venganza, por así decirlo, a una doctora por el fallecimiento de su mamá durante la pandemia. Entonces tenemos estas cuatro historias que un poco mencionan o tratan de una crítica a distintas instancias del poder, ¿no? Por Ujú. ejemplo, la religión, nuestro centro de medicina, eh, tenemos también nuestra instancia de poder, de alguna manera lo militar, nuestros prejuicios. Entonces todo este recorrido por el Perú que incluso no solamente ha quedado en el pasado, todavía sigue, ¿no? Sigue bastante vigente. Entonces, un poco lo que, por ejemplo, menciona Eduardo Adriansen, es cómo todas estas cosas que hemos pasado, estos miedos, prejuicios, todavía siguen vigentes en la actualidad, ¿no? Y es un poco preocupante, tanto como tú mencionabas al inicio, ¿no? En nuestra capital, Lima, pero también en otros departamentos, ¿no? Claro, eso sí, porque, o sea, si bien es cierto, varios de lo que tú comentas, y justo en base a lo de Eduardo de Lancén, que son, o sea, digamos, el machismo, lo que afecta nuestro país, el machismo, el hecho del abuso de poder, entre otras El racismo. situaciones. Claro, el racismo también, que es que lo notamos acá en Perú, a pesar que por decirlo así, casi todos somos iguales y también somos todos de distintos colores, razas, o sea, somos un crisol. También se ve en otros países a nivel mundial de diferentes formas, diferentes situaciones, o sea, no es como que falta tal vez palabras o tiempo para describir, hablar, porque es demasiado extenso. Porque no, ya aquí justo lo que basando en lo que me comentas, Eduardo, se basa en lo que estamos viendo nosotros, que es nuestra realidad peruana. Y eso está bien. Ahora, dentro de esas historias, ¿tú qué personaje o personaje interpretas? Porque imagino que son, o sea, no creo que sea uno que interpretas, porque creo que son varios. Cuéntanos, por favor. Sí, 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 no solamente yo, sino todos los actores, que somos 5, interpretamos un personaje en cada cuento. Entonces, en Ya, mi caso, yo tengo 4 personajes. ah, caramba. Sí, sí, sí. Y bueno, el primer personaje es Inés, que es justamente esta enamorada que quiere liberarse de la Santa Inquisición porque la quieren culpar de algo, Wow. como solía pasar y por qué no suele todavía pasar. Eh, no voy a spoilear, pero justamente está en esta lucha, ¿no? En esta Ujú. lucha de querer liberarse de la Santa Inquisición, ¿no? De que crean en su sinceridad, en su palabra. Claro. Y ahí tenemos el otro personaje en el segundo cuento, que eso ya es más una comedia. La primera es como una tragedia, como bien podías decir, y Ujú. la segunda es más una comedia, que es la hija que trata de defender su compromiso y que sus papás no la delaten a este oficial chileno. Es una comedia, es muy divertido, a pesar de que parece una tragedia, como nosotros lo estamos haciendo, como el director nos un poco lo ha planteado, la gente se mata de risa en esta segunda obra. Y de ahí tenemos en la tercera historia, yo soy la sirviente de esta señora de clase alta que te comentaba antes, ¿no? Ujú. Que un poco también materializo muy brevemente también sus miedos y prejuicios de esta señora, ¿no? Del racismo, etcétera. Y tenemos en la última historia, yo soy una enfermera que trata de ordenar y hacer entender de que en esta época de la pandemia y post pandemia también los médicos han sufrido, están cansados, han entregado mucho a este trabajo, ¿no? Trata de poner un poco de orden a la sala de emergencia. En cada uno de esos personajes que interpretas,
con cuál te identificas y en tu opinión, ¿qué es lo que piensas con respecto a esas, o sea, opinión personal ya, qué es lo que piensas con respecto a cada uno de esos personajes en esas diferentes situaciones? Porque si bien es cierto, la primera es una tragedia, la segunda es una comedia, la tercera creo que va por ahí, si no me estoy equivocando, y la cuarta ya viene a ser ya una tragedia, por decirlo así. Si, cómo te identificas y cómo te sientes en cada una de esas situaciones históricas, para ser más exactos? Bueno, yo me siento bastante identificada realmente con todos los personajes y las situaciones, porque como bien dice Eduardo, siguen vigentes, ¿no? Por ejemplo, así como Inés en la primera historia se siente y está literalmente atada de pies y manos porque no puede hacer nada, porque empieza a luchar con esta instancia, que no le escucha, que no le cree, que no ve la importancia. Por ejemplo, actualmente yo soy del ENSAT, ¿no? Uh-huh. Y ahora la ENSAT y las escuelas de arte están también en una lucha con el ministerio para que nos escuchen. En relación a distintas leyes, ¿no? Universitarias. Entonces es como seguimos, ¿no? Seguimos en esa lucha constante. Más allá de que Inés está luchando con la religión, acá nosotros estamos luchando con la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre hay como una identificación con cada uno de estos personajes porque está muy vigente, ¿no? O por ejemplo, en los centros de salud, ¿no? ¿Quién no ha pasado que se ha ido al centro de salud y es como te hacen esperar un montón de tiempo? Sí. O no te atienden bien, sales con una cosa y otra? Entonces siempre hay como estas ganas de criticar, de que nuestra sociedad sea mejor, ¿no? Pero a veces, ¿qué más podemos hacer? A veces no podemos hacer nada y eso es como el mayor conflicto de cada individuo de esta sociedad, ¿no? Entonces sí, hay siempre una identificación en cada uno de estos personajes y de las situaciones. No, definitivamente. O sea, porque son diferentes circunstancias, diferentes situaciones, pero que de una u otra manera, como lo vienes mencionando, han perdurado en el tiempo, y creo que si estamos arrancando desde los tiempos de la Santa Inquisición, creo que son poco más de 300 años, o sea, y es bastante. ¿Y qué hemos mejorado? O sea, sí, ¿no? También, sí, ¿no? Sí. Hemos mejorado un montón de cosas, pero cuestiones tan humanas, ¿no? Y básicas todavía se siguen manteniendo hasta la actualidad. Claro, que son tal vez mínimos detalles, pero que podemos pensar, no pasa nada, es solamente un detallito, algo pequeñito, pero a veces un detallito muy pequeñito hace una diferencia muy grande. Uh-huh. Ya, eso sí. Ahora, con respecto a la puesta en escena, ¿cómo es que ha podido hacer la obra? Porque si bien es cierto, ya es una reposición, y justo al inicio de la entrevista mencionaste de que ha habido pequeños cambios con lo que es los actores, entre ellos tú justo has entrado acá. ¿Cómo ha sido la puesta en escena? ¿Cómo ha sido la integración entre, digamos, los actores nuevos y los actores que ya habían hecho la obra? La integración ha sido muy sencilla realmente porque también ya nos conocemos, no habíamos trabajado juntos en su totalidad, pero ya nos conocemos, son muy amables todos, entonces la recepción, la integración ha sido bastante sencilla, nos han apoyado también bastante en algunos casos de análisis o de marcaciones, el director también ha sido bastante claro para poder armar nuevamente esta obra. Y bien, en realidad nos ha ido bastante bien en estos cortos ensayos que hemos tenido para la reposición. Sí. Ya, o sea, digamos, esos cortos ensayos a ver, creo que me puedo confundir con la frase, pero esto, como dices, estos cortos ensayos o cortos de ensayos, por decirlo así, ha sido como que una forma de poder compenetrarse al momento de realizar sus personajes. Sí,
Por supuesto, por supuesto. En realidad nosotros ya llegábamos, por ejemplo, con el texto aprendido, para de frente entrar a chambear, a crear estos personajes, a componer las atmósferas, las situaciones debidas, ¿no? Entonces ya Paul y Jimena, que son los que ya han estado, que tienen mayor participación también, ya lo tenían en el inconsciente, era como ya fluida naturalmente y nosotros recién estábamos entrando a encontrar este mecanismo de cada obra, ¿no? Porque cada obra tiene su código particular también de actuación. Entonces, entrábamos poco a poco en ello, como te digo, guiados del director y acompañados de estos actores que ya han estado antes en la obra, ¿no? Ha sido bastante sencillo realmente toda esa integración. Claro, genial, ya me imagino, o sea, prácticamente ha sido una fluidez brutal en el buen aspecto. Sí, y divertido también, divertido, porque a veces se olvidaban los textos y nosotros decíamos, pero ellos lo saben, y se olvidaban los textos y nos hacían reír a nosotros, entonces, y hay textos a veces medio en verso también, y cambiaban las palabras y nosotros, no es así, decíamos, no están diciendo otros textos, pero ha sido bastante divertido también esta integración. Incluso justo esa partecita de que mencionas de que dentro del texto era como que medio en verso, me he quedado como que, ¿what? O sea, de verdad, a ver, si ha sido de verso, imagino que nos estamos yendo para la época de la Santa Inquisición y la época, creo que, vamos a ubicarlo, de la guerra con Chile, porque esa es la segunda historia, está creo que en la época de la guerra con Chile. Sí. Ya, que me disculpen los amigos chilenos que puedan estar viendo esto, pero es parte de la historia. Sí, por supuesto. Ahora, ¿cómo podemos ubicar para la venta de entradas? ¿Cuánto está? ¿De qué fecha va la temporada más bien? Sí, claro, bueno. Nosotros vamos del 16 de junio al 2 de junio. Son solo 3 semanas, 9 funciones, es muy corta esta temporada. Vamos viernes y sábados a las 8 y domingos a las 7. Es muy corta la temporada, de verdad tienen que correr ya, o sea, ni bien salga el video y lo vean, corran a Join Us, ahí pueden encontrar las entradas, o también en la boletería del teatro. Y los precios van desde los 20 soles a más. Así que te encontramos de los 20 soles. También hay distintas promociones que pueden entrar al Instagram, a Facebook y van a encontrar distintas promociones. Si es que van en parejas, van en tríos, en cuartetos, con toda la familia, siempre hay promociones. Es en el teatro de la AAA, ¿cierto? ¿O me equivoco? Así es. Sí, es la Asociación de Artistas Aficionados, Girón Ica 323, al costado del Teatro Municipal. Chicos, después ya le está diciendo, no pueden perderse la obra, está cortito temporada, así que no se la pueden perder, de verdad. Voy a ver cómo rayos me fugo. Por favor, sí, te esperamos, tienes que ir para que pases por todas estas emociones y conozcas un poco más de nuestro país, si es que por ahí algo se te escapa y dices, no recordaba esto, ahí lo tienes. Tengo que ir, voy a ver cómo rayos hago. Si me tengo que ir de cabeza, también voy de cabeza. Perfecto. Eso sí. Tania, en serio, ha sido, ya para ir terminando, de verdad, ha sido un gusto para entrevistarte, ha sido un gusto poder enterarme un poco más de la obra, y no solo yo, también toda la gente de QMC. En serio, un gustazo enorme, de verdad. A ti y a la obra le deseo los mejores éxitos. Gracias a ti nuevamente por la entrevista, un gusto también, ya nos encontraremos en el teatro o en alguna otra entrevista. De acuerdo, yo veo como fútbol, sí, como ya dije, de cabeza si es posible, incluso si me salen manos en la cabeza también voy. Perfecto. Eso sí. Bueno, mi gente querida de QMC, ya pudieron escuchar a Tania, que es parte del elenco de esta obra Cuídate de mí, una obra que no se pueden perder, con un mar, y no solo mar, es un mar y un bagaje de emociones que van de un extremo a otro, que pueden disfrutar. Y no solo disfrutar, sino sentir, o sea, bueno, simplemente tienen que ir a ver la obra. Sin más que más. Bueno, hasta otra oportunidad.
ya, y nos vemos. Oficial chileno anunció venir a mi casa, no será para tomar el chocolate. ¿Y si solo quiere? Si lo único que quiere es conversar con Rosalía, no para preguntar lo que estamos teniendo, sino para